Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión sigo con algunos comentarios musicales, en específico de una época, de un momento determinado, y tiene que ver con lo que se denomina como la primera ola de heavy metal británico. Y bueno, son tres bandas, vamos a dejar los cuartetos y nos vamos a centrar en tres bandas especiales que han determinado el espectro del rock durante los siguientes 50 años, bueno, ya 2020, sí, 50 años. Y nada, esas tres bandas se conocen como la primera ola del heavy metal, aunque en ese momento esa categoría no existía, pero realmente fueron los fundadores de esa categoría posterior. Y me centro en las bandas británicas porque si bien había un inicio de un rock duro con cierta actitud en esta parte del océano Atlántico en Estados Unidos, por ejemplo The Doors o Lynyrd Skynyrd, por decir algo, que eran finales de los 60, principios de los 70, pues eran un rock con características no tan universales y tampoco eh, de rock duro propiamente, por ejemplo The Doors, si bien era un rock un poquito más eh, complejo que lo que se venía haciendo después de la primera invasión británica de música, que no era metal ni mucho menos, pues The Doors tenían un toque muy propio, pero no se podrían, casi no se consideran o a nivel musical, tal vez la actitud o la figura del rock star que sería Jim Morrison, pero a nivel musical delega poco. Y Lynyrd Skynyrd, por ejemplo, que sí, empieza a principios de los 70 o la ola de The Eagles, pero tenían un toque sureño, un toque country, en su lírica, en su estética incluso, que no era traspasable, por así decirlo, a todo el mundo, a todas las culturas. En cambio, la música británica, esa oleada de metal primigenio, tuvo esa característica de su universalización o su adopción por un montón de países, un montón de bandas alrededor del mundo. Bueno, esas tres bandas, cerrando, sería Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Las tres definitivamente son una fuente para lo que sería el género metal, que es el que más puedo hablar. Cada una de estas tres bandas influyó en una especie de género o subgéneros, pero su influencia eh, bueno, baña básicamente todo el espectro musical. El caso de Led Zeppelin, bueno, otro punto que tienen estas bandas es que crea la figura del metal hero, por así, o del rock hero, del guitar hero, perdón, que después fue un videojuego, aunque ya existían los Eric Clapton, los George Harrison, por así decirlo, pero la figura tan endiosada del guitarrista como virtuoso, como creativo, se da básicamente con esas tres bandas. Jimmy Page, Richie Blackmore y Tony Iommi. Pero centrándonos en Led Zeppelin, creo que es la banda eh, que genera más influencia la mayoría del ámbito musical, ¿verdad? Porque ellos mezclan folk, mezclan mucho blues, tienen baladas eh, que también fueron muchísima influencia para no solo para el metal, sino también para el rock indie, los sonidos eh, con escalas orientales que tenía mucho Jimmy Page, bastante místicas, las ambientaciones también, bueno, hay canciones de Jimmy Page que han sido tomadas, el riff, por ejemplo, de Kashmir para un soundtrack de Godzilla por Puff Daddy, por así decirlo. Entonces, el espectro de influencia de Led Zeppelin es el más amplio de los tres. Y sin embargo, también para el metal, para el heavy metal, para el hard rock, para el rock de garage, fue una enorme influencia. La segunda banda sería Deep Purple, que bueno, entran, o sea, sus primeros discos son del 67, tanto como Led Zeppelin. Sus primeros dos discos no fueron tan bien recibidos. Tuvieron un hit con la canción que se llama Whoosh en Estados Unidos, pero su punto fuerte fue ya en el año 70 con la incorporación de Ian Gillan, que es
un enorme cantante. Y bueno, la característica de Deep Purple creo que es la virtuosidad. O sea, creo que pese a que las tres bandas tienen músicos extraordinarios, Geezer Butler en el bajo es un fantástico bajista, Paul Jones John Paul Jones en Led Zeppelin también, pero los músicos de Led Zeppelin, de Deep Purple parecían ser los más virtuosos. En el caso de Richie Blackmore, aquí sí es una enorme influencia, sobre todo para el rock y metal melódico. Era quizás el mejor guitarrista en su momento a nivel de estilo, de escalas, de velocidad, inventor de muchísimos géneros dentro del metal. Entonces, no hay casi banda que le guste el metal o que se dedique a este género, incluso al rock de garage o al hard rock. Podría ser incluso indie pop, indie rock, que no haya sido atravesado por Deep Purple. Su cantante era, bueno, sigue a día de hoy en una muy buena forma, bastante decente, Ian Gillian. Siguen activos. Jon Lord era un enorme pianista con formación clásica, Ian Pace, Richie Blackmore decíamos. Entonces Roger Glover, el bajo, entonces creo que era la banda más virtuosa y también fue o sea, es de donde se desprende o se empieza a desprender también lo que sería la música progresiva, por esa parte virtuosa, por los cambios de ritmos, etcétera, lo neoclásico de las escalas utilizadas por Blackmore. Y bueno, la última, que también su primer disco es del 69, es la banda más cañera y creo que sí son los padres del metal, pese a que, como dijimos, Zeppelin y Deep Purple tienen muchísima influencia en el metal, el rock, en muchos géneros, pero Black Sabbath nació para el rock, posteriormente conocido como la categoría de rock metálico. Sus riffs son oscuros, sus temas son oscuros, um, hacían una propuesta, un cuestionamiento al cristianismo, de la muerte, a, bueno, el significado de la figura de Satanás en todo esto del rollo de la música rock. Y, y bueno, creo que Black Sabbath son los padres en sí del metal y una enorme influencia también para otros géneros, pero en menor escala que por ejemplo Zeppelin. Um, pero en la parte del metal, bueno, se ha desprendido al día de hoy, se le ven sus raíces en el doom metal, en el thrash metal, en el heavy metal, obviamente que ellos lo crean, en la música de garage también, porque sus primeros discos son con ese sonido crudo que pareciera ser que ha salido de un ensayo. Sus temáticas, creo que es de las cosas más esenciales, esa oscuridad, ese tratar las cosas feas, la guerra, el asunto de la crudeza de Black Sabbath, eh, nació para influir el metal, así que creo que ellos son la cereza del pastel a nivel del metal y la fuente principal en esta música. Y nada, estas tres bandas inventaron esa figura del Guitar Hero, como decía, Page, Blackmore, Tom Iommi, la elevaron a categoría de superestrella, aunque ya teníamos a Elvis, ya teníamos por ahí a Lennon, McCartney, algunos grandes cantantes, pero bueno, la figura, lo que significó Robert Plant, por ejemplo, en los 70s, Ian Gillan en menor medida, o Ozzy Osbourne hasta el día de ahora, pero creó ese endiosamiento de la figura de rock. Entonces, nada, son tres bandas. Incluso si no te gusta el metal, no te gusta el rock pesado, deberías de escucharlas. Están absolutamente recomendadas. Y para comenzar, te podría decir que podrías iniciar con Led Zeppelin 4. En el caso de Deep Purple, In Rock o Machine Head podrían ser las primeras aproximaciones. Y en el caso de Black Sabbath, bueno, si ya te gusta, bueno, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, qué sé yo, la mayoría de discos, el Heaven and Hell, Mob Rules, casi todo podrían, digamos que ya estás más adentrado, más dirigido a lo que sería el rock metal. Y nada, eso es todo.